En este video te voy a enseñar las builds más rotas que puedes hacer en Crimson Desert y no necesitas haber avanzado en la historia. Con que tengas el capítulo 5 vas a poder tener estas builds. Te voy a enseñar 3 builds, una para katana o espada doble, también te voy a enseñar el arco de flechas infinitas y por último la lanza que está también rotísima. Así que empecemos. Bueno, pues empecemos con la espada a 2 manos, también katana porque he visto que a varios les gusta la katana y yo no tengo con 3 de ataque y uno que se llama Orbe de Azur. Este Orbe de Azur lo que hace es lanzar esas bolitas de fuego que vieron. Esas bolitas se tienen con este orbe. Este lo puedes conseguir en una misión de las brujas de Claustro de la Ruina. Está cerca de Silver Wolf. El tema es que necesitas haber encontrado algunas brujas y te va a habilitar esta misión. Eso sí te digo, el boss es extremadamente difícil, te va a matar de un solo golpe, así que es un poco difícil, pero hay otra forma de conseguirlo. Y es aquí en el santuario del páramo blanco. Aquí va a haber un esqueleto y en la boca va a tener una espada. Esa espada te va a dar el orbe, así que hay 2 formas de conseguirlo, el modo difícil y el modo más fácil, que es el que todo mundo está haciendo y por eso tienen esta habilidad. Y por último vamos a poner uno de restaura resistencia al atacar. Si la tienes en nivel 3 mejor, pero con esto vas a ganar un poquito de resistencia ya que vamos a estar spameando el R2 y muchas veces te quedas sin estamina. Obviamente si ya tienes mucha estamina pues te va a venir bastante bien, ¿no? Ahora, eso sí, necesitas tener el combate armado al 100%, esto es para aumentar el daño. También tendremos que tener el corte frontal para poder aumentar el daño. Y el golpe fantasma también es bueno porque va a hacer que tengas réplicas y por lo tanto vas a hacer más hits. Ahora te estarás preguntando, ¿pero de dónde salen esas explosiones? Bueno, esto es porque tengo una habilidad en las botas. Y esta habilidad se llama aliento de fuego. Lo que hace es que cuando imbuyes tu arma en fuego, pues hace una explosión como si fueran de bolas de fuego y esto hace explosiones a todos lados. Esta es la habilidad más loca que hay en el juego. Esta la vas a poder conseguir aquí en ese laguito que estás viendo. De un lado va a estar un Warboss que es un golem y del otro lado detrás de la cascada vas a poder encontrar unos guantes que tienen esta habilidad. Así que tienes que ir aquí para poder conseguir esos guantes y poder extraer esa habilidad. Ahora, obviamente para poder utilizarlo necesitamos la de mejorar elementos. Esta va a ser la que nos va a imbuir de elemento el arma para poder hacerlo. Pero primero tienes que haber desbloqueado el de golpe de ascuas. Esto se obtiene haciendo una misión. Y la misión la vas a poder iniciar aquí en la Chapel de la Verdad Anunciada. Aquí es donde vas a iniciar. Primero tienes que subir la torre, tirar la campana y de ahí ya tendrás que seguir una misión del abismo que es bastante larga. Y terminar en este puzzle que estás viendo. Cuando termines de hacer este puzzle, automáticamente ya habrás sacado la habilidad de fuego. Y con esto ya vas a poder imbuir tu arma en fuego. Ahora, para poder poner tu arma en fuego, tienes que poner la cruceta derecha. Y aquí le tienes que poner que quieres poner llamas. Y de esta forma ya vas a tener el elemento activado. Así que cuando hagas el golpe en ascuas o cualquiera de los movimientos que dice la de mejorar elemento, pues vas a poder hacer ese daño elemental y por lo tanto vas a activar la habilidad. Por eso es que estás viendo explosiones todo el tiempo porque necesitas activar los elementos en el arma. Ahora pasemos al arco de balas infinitas. Este arco es una locura, vas a poder tener flechas explosivas infinitas. Ahora, para el arco vas a necesitar un equipo del abismo muy en particular que se llaman flechas infinitas. Dependiendo del nivel que lo tengas va a ser que te va a dar 20, 40 o 60%. Por esa razón yo tengo una de 40% y también tengo una de 60%. De esta forma voy a tener el 100% de probabilidad de que no se gasten las flechas y por lo tanto voy a tener flechas infinitas. Ahora, para poder sacarlas tienes que ir con una bruja y nos vamos a ir a donde dice fabricar. Aquí tenemos una cosa que se llama síntesis especial. Aquí es donde vamos a sacar esas gemas. Necesitas una esfera común, que son esas que tienes normalmente, que pueden ser de velocidad de ataque, crítico. Te recuerdo que esas 2 estadísticas actualmente no son tan rentables, así que las puedes sacrificar, pero requieres otra esfera que es un poco rara y esa te va a caer en equipo o te va a caer de drop random, así que lo que tienes que hacer es fusionar hasta que te salga. Eso sí, antes de iniciar recuerda irte a otros, cargar y guardar partida y guardar una partida. Esto es porque vas a reiniciar hasta que te salga. Así es, vas a tener que estar reiniciando hasta que te salga la habilidad. Así que básicamente lo que vas a hacer es que vas a combinar uno. Si ves que no te sale, vas a reiniciar. Y así hasta que salgas totalmente RNG. Ahora lo que yo te recomiendo es, si te sale una gema rara, que son las de abajo,
ponerla en el slot 2 y tener una de nivel 2 para que tengas más posibilidades de que te caiga de nivel 2 o de nivel 3. Es súper importante porque las de nivel 1 te van a dar nada más 20%, así que te recomiendo que siempre lo hagas en nivel 2. Pero para obtener la de nivel 2 necesitas primero hacer la de nivel 1 y que te salga una joya de las de abajo de nivel 2, que son las más difíciles. Entonces ya que te salga una, guardas la partida para que empieces a hacer las de nivel 2 y esa es la que estés reiniciando constantemente. Pero primero tienes que iniciar con la 1, ya que te salga pasas a la 2 y si ya quisieras pasas a la 3. Pero aquí te puedes caer tanto la de nivel 2 como la de nivel 3 para poder tener la joya de flechas infinitas. Si es un poco tardado, vas a tardar bastante en sacarlo, pero créeme que vale la pena. Pero como ves, este gameplay es una locura. Empiezas a destrozar todo, lanzar flechas infinitas. También si tienes el disparo de enfoque es una locura porque va a lanzar muchísimas flechas y todas van a ser explosivas. Así que la verdad es que esta build está extremadamente rota. Eso sí, recuerda poner todas las habilidades del arco para poder potenciar esta build. Ahora te estarás preguntando dónde puedes conseguir un buen arco. Yo tengo el arco ancestral del nudo dorado. Lo vas a poder conseguir aquí, cerca de Silverwolf. Vas a poder conseguirlo aquí. En el bosque vas a ver un sótano donde tienes que bajar y ahí lo vas a encontrar. Es bastante fácil de encontrar porque está en medio del bosque, así que date una vuelta por ahí hasta que encuentres una bajada y ahí lo vas a conseguir. Y por último tenemos la lanza. Aquí tengo bastantes habilidades. La primera de ellas es la que se llama retribución ancestral, que lo que hace es que cuando giras o das un picotazo, en el caso de la lanza, vas a tirar unas piedras. Este lo vas a conseguir cuando hagas el chapter de la verdad anunciada. Cuando empieces la misión te vas a enfrentar con un jefe al principio, que es un mago. Te recomiendo llevar un arco porque si no lo vas a poder bajar, se mueve muchísimo. Así que cuando estés haciendo la misión de fuego, el jefe al que te vas a enfrentar al principio es este y este te lo va a dar. Después vamos a tener este de media luna oscura, que lo que hace es que cuando te está el ataque circular, que es el mismo movimiento del anterior, bueno, vas a sacar esa especie de sombras. En el caso de la lanza es un picotazo y cuando saques el picotazo vas a tirar las piedras y también vas a tirar estos como rayitos, ¿no? Y este lo puedes encontrar con los bosses de las brujas. Los bosses de las brujas son bastante jodidos y cuando vayas a hablar con la bruja de la fuerza te va a mandar a hacer un jefe. Este jefe es el jefe de la lanza y ese es el que te va a dar esta habilidad. Así que con los jefes de las brujas, cuando ves que ya te mandan a hacer un jefe de una lanza, pues bueno, este es el que te va a dar esa habilidad. También vamos a tener el de corte de viento, este te lo dan al iniciar el juego, así que este yo creo que ya lo debes tener. Y por último tenemos el de reliquia de la oscuridad. Este también te lo van a dar las brujas. Cuando vayas avanzando en la historia te van a mandar con la bruja de la sabiduría, que es esta bruja rojita, y esta te va a mandar a hacer una misión de un jefe, que es el primer jefe de las brujas. Este es el que te va a dar esta habilidad y también te va a dar la espada que estoy trayendo, así que esa espada contiene esa habilidad. Y por último le puedes poner la que tú quieras. Si ya has pasado a algún jefe y lo tienes alguna habilidad, te va a venir bastante bien. En este caso yo tengo uno de regeneración de recursos a matar. Así que esta me ha salido y dije, mira, la verdad es que es bastante buena. Me salió a nivel 3, así que se la puse al arma y por eso es que estaba trayendo esta habilidad. Y obviamente también tenemos que ponerle todos los talentos para poder potenciar esto. Tenemos combate armado, tenemos este de corte frontal. También tenemos este de corte con rotación que hace muchísimo daño, así que este lo tienes que tener sí o sí. Puñalada móvil, en este caso va a ser el R1X, que te va a servir para poder invocar tanto lo que son las piedritas como son las flechas esas negras. Y otras recomendaciones que yo te hago es golpe fulminante porque hace muchísimo daño. Y de golpe fantasma vamos a activar el de nivel 2 que se llama puñalada móvil y te va a hacer que haga doble daño. Así que esto es lo que tienes que hacer para poder maximizar el daño de la lanza. Y bueno, estas son las builds más rotas al inicio en Crimson Desert. Obviamente debe haber cosas más rotas ya al final del juego. Esto con que avances al capítulo 5 vas a poder desbloquear todo, así que no necesitas avanzar en la historia. Puedes conseguir esto tranquilamente y ya teniendo estas builds pues vas a poder avanzar tranquilamente donde quieras. Eso sí, si te ha gustado déjame un buen like. Yo soy Irulas y muchas gracias por ver este video. Bye.